Loma Negra, esta empresa perteneciente al grupo Intersetment que está en todo el mundo, que tiene que ver con Brasil principalmente. Bueno, es el líder del mercado en la industria cementera, tiene 90 años de historia a través de Amelita Fortabat y Olavarría, ¿no? Loma Negra posee instalaciones estratégicamente ubicadas en una eficiente red de logística y distribución. Son propietarios de una concesión ferroviaria como Ferrosul de 3.100 kilómetros en Argentina, que conecta 4 provincias y 5 de las plantas de Lomas con los principales centros urbanos y otras localizaciones estratégicas. Bueno, cemento, que es casi el 90% o el 86% de lo que vende. Cal, que tiene que ver con la parte de construcción y sobre todo en la parte minoritaria, ¿no? Albañilería, plasticol, hormigón y agregados. Una cosa que quiero dejar como preludio de esta presentación son los niveles de construcción a septiembre del 2021. Hay una variación mensual que bajó por segundo mes consecutivo, una variación interanual del 12,4 ante todos estos factores. Esto no tiene que ver con precios en sí. Variación acumulada es el 42,6 en lo que va del año con respecto al anterior año. Lo que cae son las cales, ladrillos huecos y placas de yeso y pisos y revestimiento, que son los arreglos de casa que se hicieron el año pasado. Esto es una variación interanual. Aumenta muchísimo el hormigón y el asfalto en sí, bueno, por la obra pública de todo esto. Bueno, como dije, hay una baja, la tenemos acá, agosto con julio y septiembre con agosto. Veníamos con un julio muy bueno y para ver a qué niveles estamos, bueno, el piso se llegó el año pasado, en marzo, por supuesto, y ahora estamos a niveles de más o menos julio del 2018, todavía no se llega, pero hay una especie de curvita que, como diciendo, se amedrentó un poco la curva, ¿no? O sea, ya no crece como venía creciendo de junio para acá. Desde julio hasta septiembre baja un poco. La de octubre todavía no la tengo. Y bueno, después los insumos para construcción es el hormigón lo que más aumenta y el asfalto, ¿no? En sí. La variación de volumen, acá están los elementos. Bueno, esto es sacado del INDEC y es un muy buen informe que, bueno, está toda la cosa. Acá hay una encuesta que se le hace a las principales protagonistas de la construcción. Dice que no cambiará, que son las empresas que realizan obras privadas, y las que realizan obras públicas en más de la mitad. Aumentará, por lo menos en las públicas aumenta sí o sí. Hay más optimismo. En privada también hay más optimismo y que disminuya, no. Y esto es el periodo de este trimestre que viene, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre. Que piensa que son los principales factores que estimulan el crecimiento del sector: nuevos planes de obra pública, crecimiento de la actividad económica, reinicio de obras públicas y otros. Vamos a los números. El acumulado en el 2021 es de 3.322,3 millones. El tercer trimestre particularmente dio un superávit de 1.265,4 millones. Se acumulan 7.549 millones de impuestos a las ganancias. Esto es el 70% de estos sin impuestos por la nueva reforma tributaria, que es lo que ahora vamos a ver como lo que se imputa, ¿no? El 2020 acumulaba 11.537,8, pero tenemos que restar 6.600 millones. Igualmente es un poquito más que este año. Incluso antes de impuestos vamos a ver que es un poco más. Y ya lo vemos con el EBITDA, con el resultado del EBITDA. El tercer trimestre del 2020 dio, bueno, por la venta de Iguazú Cementos, Sociedad Anónima, que era la empresa paraguaya subsidiaria de Loma Negra, que también aportaba un 12% de los ingresos totales, ¿no? En esto vamos a darle la suma de sumas y saldos.
Tenemos, bueno, como resultado bruto, ganancia bruta es superior el acumulado. En el trimestre, como vemos, ante la gran venta, sobre todo de lo que es bolsones de cemento y todo eso, es igual. Y lo que dije de resultados ante impuestos es mayor, pero hay una imputación incluso es el doble de mayor, ¿no? Hay una imputación de desinversión, es decir, de la venta de Iguazú, y bueno, hace que sea mayor. Y lo último, los impuestos diferidos. Donde bueno, se pone el 35, antes se cobraba 30, es decir, se les pone 5 puntos porcentuales, más diferencia en la tasa que sube 3.570, que esto es retroactivo a todas las ganancias de antes, ¿no? Y a todos los impuestos diferidos. Bien, con respecto a lo que era la venta de participación, acá se vendió el 51%, esto fue el 21 de agosto del año pasado, es decir, correspondiente a este trimestre, pero del año pasado, y lo que le corresponde de ganancia por estas desinversiones de 6.679 millones de pesos. Bien. Bueno, como puntos revelantes, el CEO de Loma Negra, Sergio Falkman, complacido de señalar que el trimestre tuvo muy buenos resultados, donde la demanda de cemento estuvo cercana a los máximos históricos. En octubre ya se comenzaron a despachar los primeros lotes de cemento en la nueva planta La Amelie, y se espera ver su impacto en los próximos trimestres. Ya, o sea, es para el cuarto trimestre, ¿no? El último trimestre ya vamos a tener el crecimiento del volumen, teóricamente. La inversión para la expansión de la capacidad de producción de la planta es el 36% de los gastos de capital. O sea, todos los proyectos de inversión estuvo enfocado en más de un 35% en esta planta. Acá puse mostrar algo de la presentación. La presentación dura 14 minutos en el hecho de describir todas estas filminas, y hay 2 preguntas al final que, bueno, tiene que ver con la expansión de la fábrica y algunas cosas con los rendimientos. Son 2 preguntas y dura 20 minutos. Se puede ver también. Bueno, esto, bueno, es el crecimiento de la industria. Acá, bueno, es año a año. En octubre hay una baja interanual una baja en lo que es este indicador que vimos anteriormente. Y como es, y la industria del cemento que siempre crece, ¿no? En este caso viene creciendo siempre. En cuanto al PBI, bueno, el PBI para este segundo trimestre fue 17,9, se espera que crezca un 10% promedio, un 9% a lo largo del año el PBI. Lo que es la industria del cemento a nivel mensual, estamos igual que el 2017, un poquito menos todavía. Y tipo de cemento, como se ve, el año pasado se compraba bolsones de cemento y ahora se está un poco emparejando como era antes, ¿no? Como era en 2017. Los ingresos por venta suman 49.370 millones, un incremento del 27,1% interanual. Los costos de venta suben un 21,8% y dan 34.094,3 millones. El margen de EBITDA sobre ventas acumulado es 30,7%, en el tercer trimestre del año pasado era parecido. Las existencias registran 10.421,3, bajando un 0,5% el año pasado ante la demanda sorpresiva de los compradores, ha bajado 10,5%. Ok. 4.15. Tenemos, bueno, esto ya lo vimos. Lo que es costo de ventas, en los inventarios hay un poquito menos, 0,4. Y acá hay mayores inventarios.
Vamos a ver los inventarios en el desglose a través del rubro, ¿no? Bien, lo del rubro tenemos lo que más hay es productos en proceso por mayor costo y supongo un poco más de demanda, y después parecido está. Después, para graficarlo más en las presentaciones que tienen, tenemos que el margen bruto bajó apenas 0,1, pero lo que es gastos sobre ventas es un 7,6, o sea, también está en el mismo nivel, ¿no? Gasto de ventas generales y administrativos con naturaleza. Y acá me anoté la 16, que es el consolidado del EBITDA, que como dijimos hay una leve mejoría para este año en el margen, ¿no? Que está en un 30,7%. Bueno, cemento, minería y cal, que es el 84% de la facturación, tiene un incremento del 82,1%. Ferroviario sube un 64,8%. Hormigón con un incremento de 243,2%, esto por obra pública, el año pasado no estaban todavía. Agregados, que también es por obra pública, casi un 200%. Se vendan y prestan servicios al mercado, están un 3,5% y aumentan en un 10,7%. Prestar servicios es interempresarial, es decir, por ejemplo está Intersemen en Paraguay y Argentina le brinda insumos y trabajos, ¿no? Bueno, vamos a los segmentos, ¿no? Cemento, hormigón, agregado, ferroviario y otros segmentos, ¿no? Como dijimos, hay un gran aumento en cemento, hay un aumento en ferroviario y bueno, el aumento en hormigón que se destaca. Pero una cosa con esto, ¿no? Si vemos los resultados por cada uno de los nichos, vemos que hormigón tiene más costos que ingresos o el resultado neto, y ferroviario también tiene un neto negativo, es decir que en cemento, albañilería y cal hay casi un 80% de aumento y lo demás va para atrás. Y acá me noté otra cosa, ¿no? En esto, donde, bueno, esto es el EBITDA del trimestre en particular, ¿no? Que da 51 millones de dólares, 58 billones de dólares. En cuanto a la EBITDA en el tercer trimestre ajustado y que tiene que ver con solamente este tercer trimestre o a partir de los 4 trimestres anteriores, hay una baja de un 9,1. Primero, el ajustado de EBITDA, el cemento se contrajo 4,84, ¿no? Es decir, 4,84%. El margen de EBITDA del concreto tiene un negativo del 4%, esto es hormigón. Lo que es ferroviario aumenta un punto y lo que es agregado está apenas arriba de cero cuando venía de un EBITDA negativo. Ocho, 6, 9, no sé si tenía otra página, creo que acá anoté una cosa más. 15, no. Esta parte. No, pero no. Bueno, esto es el ajuste de no tiene. La producción acumulada se incrementa un 25,4% con respecto al tercer trimestre y el 4,4% mayor que el tercer trimestre del 2019. Los despachos suben un 25,6%, divididos en cemento y cal, que sube un 25,6% anual, impulsado por la demanda residencial minorista por arriba de niveles de prepandemia. El hormigón sube en el año un 160,5%, el ferroviario sube un 21,7% y los agregados suben 68,3%. En esto hay dos cosas. Primero, bueno, la producción está a niveles ya pasando el 2019 y el 2020.
En lo que es el despacho estamos un poquito por debajo del 2018 también, pero tenemos el récord de exportación. Eh, en cuanto a el desglose por, por nicho, por material, tenemos bueno, el 25,6, 160, más o menos en el trimestre aumento el 8,4, 8,2, 7,2 y agregados en general. Bueno, todo aumento, no hay nada más que agregar. Los gastos administrativos y comercialización acarrean 4.014 millones, una suba del 21,6 a interanual. El rubro sueldos y jornales aumenta su poder adquisitivo, por ende también su trabajo, 14%. Impuestos, tasas y contribuciones obviamente aumentan 29,9% y fletes se incrementa 58,6%. Bueno, en gastos tenemos lo siguiente. Sueldos y jornales, hay un aumento, impuestos también obviamente, y fletes, como dijimos, aumenta más de 1.300, aumenta energía eléctrica, contratistas, todo en general. Los saldos financieros y RECAM dan un positivo de 168,4, un 72,6% menos que el año pasado, por derecha diferencia de cambio en torno a los 2.000 millones. La deuda bruta es de 3.959 millones, bajando un 56,8 al interanual, donde está denominada un 83,2 en dólares, un 9,5 en euros y el resto en pesos. Antes tenía en pesos 0,6%, es decir que se han emitido o se ha financiado bastante en pesos en este y se han pagado por esta disminución varias obligaciones en dólares, sobre todo con el banco, ahora lo veo, que no me acuerdo. El ratio de deuda es negativo ya que el cash supera la deuda y hace que el deuda neta sea negativa y dividido el EBITDA sea un ratio negativo. El flujo de fondos es 2.479, variando negativamente en 2.747,6. El 2020 acumulaba 7.092,4 en un aumento de 505,7 millones. Bueno, en esto vamos a dar las reseñas, donde tenemos lo siguiente. Acá los resultados financieros bajan 172%, bajan un 72,6%, los ingresos bajan 23,3% y esto es por diferencia de cambio más bien, que hay la brecha de 2.000 millones como dije en la filmina. La deuda es de 3.959, se tiene 9.170. El efectivo equivalente más allá del flujo, o sea, la caja que se cuenta es 4.289. Antes se tenía menos caja, es decir, por más pagos. Y esto nos da la baja de 0,2, es decir, esto se hace el EBITDA, la deuda sobre el EBITDA ajustado en los últimos 12 meses. Y acá el flujo se tiene 2.480 más las inversiones, por eso sube eso, contra 7.092. Esto tiene que ver por los pagos que se hicieron, se pagaron dividendos en este periodo y mayor ingresos por pago de préstamos, intereses y todo eso. ¿Qué más? Bueno, por último vemos la presentación que vamos a dar la maturity de todo esto. Hay en dólares hay 43 millones. El próximo vencimiento es 18 millones y 15 en el segundo trimestre del 2022. Y 7 millones más seguramente se financiará en algún momento, a pesar de que tiene mucha caja por la venta de Yaguazú y que ya ya no se está trabajando en la planta de Amelí porque ahora va a dar para la venta, así que se espera
se esperan menos gastos por eso, y la composición es 83% en dólares, más o menos, ¿no? Euro 10 y en pesos el resto. Bueno, desde el 24 del 9 se emplea un programa de recompra de acciones propias por un plazo de 60 días y por un importe máximo de 700 millones y o no superar el 10% del capital. La semana del 12 del 11 al 19 del 11 el precio de recompra fue de 2,86,7. La demanda de cemento sigue la tendencia positiva con cifras muy cercanas al récord. Las expectativas de crecimiento a mediano plazo del país siguen sombrecidas los desafíos macroeconómicos y se delinearon acciones para reducción de costos para la subsidiaria de Ferrosur. ¿A dónde está esto? Esto lo dijeron y aparte está en el acta de la asamblea. Tuvo problemas también gremiales lo de Ferrosur y bueno, que no mencionaron más nada. Bueno, acá hablando de las sombras macroeconómicas que se tienen, todo el pacto de Argentina, del pacto del acuerdo con el fondo, bueno, los cementos que tienen, está muy cercano al acumulado, cerca de los niveles récords. La Meli que empezó a despachar cemento de octubre con una preliminar performance arriba de las expectativas y bueno, acá un stroke, como se dice, una gran generación de caja, un sólido saldo, son pilares de lo cual soporta al crecimiento del futuro, ¿no? O al futuro crecimiento. La liquidez sube de 0,83 a 1,11, es decir, pasa a capital de trabajo positivo. La solvencia aumenta a 1,48 a 2,13, el valor del libro 107,8, la cotización es 278,5, la capitalización bursátil es 165.993,4 millones, la ganancia por acción, teniendo en cuenta que el valor nominal es 0,10, es 5,6. Quiere decir, por cada una acción que se tiene en cartera, en realidad son 10, ya que es un lote de 10 acciones. Y el PER promediado es de 22,9 años. Bueno, es todo.